Bueno, continuando con lo que del trabajo, vamos a ver ahora lo que es la parte 2, que nos pide que dibujemos los diagramas de reflexión de voltaje, diagramas de rebote, para un cable RG58 de 50 ohmios. Acá vemos el cable de 58 ohmios, con una fuente, con un voltaje de fuente, con una resistencia de la fuente, con una resistencia de carga y con una impedancia de 50 ohmios. Bueno, vamos a explicar esta parte. Bueno, vamos a hallar lo que es la corriente I sub I de todo acá, I sub I. Para ello tenemos lo que es la fuente. La fórmula es simple. La I sub I sería igual a el voltaje G entre la suma de estas dos cargas, se puede decir, de RG más la impedancia. Más la impedancia de entrada. Ok. Ahora, para hallar el voltaje que hay acá entre este punto y acá entre este punto, vamos a aplicar lo que es una simple, lo que es la división de voltaje. Entonces, teniendo los datos, podemos hallar el voltaje acá, que es igual a Vg por Z sub 0, o sea, la impedancia de entrada, entre la suma de estas dos, Rg más Z sub 0. Entonces, hallando eso, nos saldría lo que es el voltaje V sub I. Bueno, nos pide acá que dibujemos el diagrama de reflexión, ¿no? Entonces, para eso hallamos lo que son las coeficientes de reflexión. Bueno, hablando teóricamente coeficientes de reflexión, en este caso, en esta figura, sería que la reflexión de la carga, o sea, la reflexión de la carga de acá, aquí, ¿sí? Sería igual a la impedancia de salida que hay entre este punto de acá, menos la impedancia de entrada, que es acá 50 ohmios, entre la suma de esas dos impedancias, o sea, diferencia entre la suma. Ahora, ¿cuál sería lo que es la reflexión del generador? O sea, de acá. La misma, solo que es RG, esta resistencia, menos la impedancia de entrada, que es 50 ohmios, entre RG más 50, o sea, más la impedancia. Ahora, si la impedancia, o sea, por teoría, si la reflexión de la carga, o sea, RL, la reflexión de la carga es igual a 0, y lo que es la reflexión del generador es igual a 0, se cumple que ambos es igual a 0, entonces se cumple que no habrá rebote. Si en caso, si la reflexión de uno de ellos sería, digamos, acá 1 y acá 0, entonces serían distintos. Como son distintos, o uno de ellos es mayor o igual que 0, entonces existe un rebote. No siempre va a ser mayor o igual que 0, sino distinto de 0. Bueno, vamos a ver el programa en MATLAB. Vamos a hacerlo correr. Acá tenemos lo que es, acá vamos a hallar lo que es los coeficientes de reflexión. Tenemos parámetros de línea. Acá nos ha dado como datos. Tenemos ahí en el acá R sub G, tenemos 50 ohmios, impedancia de entrada 50 ohmios y RT que es 50 ohmios también. Okay.
y así podemos hallar lo que es la fórmula que nos dice coeficiente de reflexión de la carga. Si ambos nos sale, si acá nos sale 0 y acá también nos sale 0, eso quiere decir que no va a existir rebote. Bueno, nos sale lo que es ambos 0, entonces no va a existir rebote. Bueno, para hallar lo que es coeficientes de reflexión de voltaje, otra pregunta, todos nos sale 0. Igual lo que es corriente, todo nos sale 0. Ahora, antes de hacerle correr este programa para hallar, por ejemplo, el tiempo en que demore la onda en cruzar la línea, vamos a explicar el tiempo de lo que es el rebote. Bueno, esta parte, este circuito, ya hemos explicado esta parte. Si ambos es igual a 0, que va a existir rebote. Bueno, ahí está. Diagrama de voltaje. Este diagrama de corriente. Este valor con este programa ya. Bueno, acá ya lo tenemos programado. Nos sale que el punto t igual a 10 a la menos 8 segundos es el punto de rebote. Pero vamos a esperar un rato. Ya ver, de voltaje. Bueno, acá en esta gráfica, en estas dos gráficas, se puede observar que Z es igual a 0 y T es igual a 0 en este punto. En este caso la impedancia, la reflexión de la carga y la reflexión del generador es igual a 0. Por lo tanto, no va a existir rebote. Si no existe rebote, no habrá una pérdida de potencia, una pérdida de comunicación. Busquemos acá. En este es voltaje, diagrama, rebote. En este caso existe un rebote porque la reflexión de carga y la reflexión del generador son diferentes o distintos de 0. Es por eso que existe rebote. Bueno, hablando un poco de lo que son de impedancias, tanto de lo que es de la capacitancia y de lo que es de inductancia, podemos acá en vez de una resistencia o impedancia podemos poner un capacitor o un inductor para que veamos lo que es la diferencia de lo que es de la reacción de impedancia o del cable, ¿no? Hay una fórmula que, por ejemplo, para un capacitivo, que es igual, la impedancia de un capacitivo es igual a J sobre 2pi F por C, en lo cual en esa fórmula se puede observar que la frecuencia es inversamente proporcional a la impedancia capacitiva. Por lo tanto, se puede concluir que a alta frecuencia la impedancia va a ser baja, o viceversa, a baja frecuencia la impedancia va a ser alta, en lo que es si acá sí pondríamos un capacitor.
Ahora, ¿qué pasaría si acá pondríamos lo que es una inductancia? Es al revés, porque según la fórmula, una impedancia de una inductancia es igual a J2pi F, donde la frecuencia va a ser directamente proporcional a lo que es a la inductancia, a la impedancia de la inductancia. Entonces se puede concluir que a alta frecuencia la impedancia va a subir, o a baja frecuencia la impedancia va a bajar, va a ser directamente proporcional.